Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco, conducido por Fernando Tovar y Carlos Samaniego. De Todo Un Poco por Radio Hogar. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa De Todo Un Poco. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a conversar sobre comunicación, pero yo creo que la verdadera comunicación. Samaniego, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Fernando. Un gusto. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Fernando, preséntalo, el invitado que tenemos hoy es especial. Yo contento de estar aquí como cada día en De Todo Un Poco por Radio Hogar. Así es, que hoy tenemos a dos Carlos. Bueno, mire, hoy vamos a presentar a un invitado muy especial, Carlos Ferraro. Él es el presidente de Signis para América Latina, que es una asociación católica latinoamericana y caribeña de la comunicación, que tiene muchos fines, pero uno de sus principales objetivos es acompañar a los comunicadores y medios de comunicación católicos, y evidentemente inspirados en los principios cristianos. Pero vamos a dejar que Carlos Ferraro se presente. Bienvenido a De Todo Un Poco y que nos hables un poco de qué es Signis a nivel mundial y también a nivel Latinoamérica. Bueno, buenas noches, Fernando. Buenas noches para mí, que estoy aquí en Buenos Aires, Argentina, bien enclavado en el cono sur, y ustedes están en otras latitudes. Y hola también al otro Carlos, que es mi tocayo y que está llevando adelante la coordinación técnica del programa. Bueno, así como tu programa es de todo un poco, yo también podría hablar de todo un poco de la comunicación, ¿no? Bueno, como tú dices, Signis América Latina y Caribe es una red de comunicadores católicos que ya tiene una historia en América Latina, que es anterior al año 2000, y digo que es anterior al año 2000 porque ya tiene sus raíces en la década del 80, con lo que se conocía como OCLAC, ¿no? Que era la Organización Católica de Comunicación de Latinoamérica y Caribe, ¿no? Luego, a partir del año 2001, se fusionó con otras redes de radio, por ejemplo, y de periodismo, y se transformó en lo que hoy es Signis. Es decir, todo eso de alguna manera es una red que sintetiza la conjunción de los medios más importantes que hay de comunicación que conocemos en este momento, y obviamente la incorporación de todo lo que podríamos llamar los medios digitales a partir de la revolución neotecnológica. Habría que hacer la aclaración que nosotros somos una regional de una organización cuya sede central funciona en Bruselas, y que nació en el año 1928. Estamos hablando de una organización que tiene más de 90 años y que es la más grande, es la organización de comunicación católica más grande que hay en el mundo, porque estamos en más de 100 países y estamos en todas las regiones del mundo. Lo que implica que los que forman parte de nuestra organización, los miembros que están representados por sus respectivas asociadas nacionales, forman parte de distintas culturas, que hay una diversidad, vamos a decir, una diversidad cultural y además espiritual, porque no toda la fe católica se vive de la misma manera en distintos contextos culturales del mundo, de manera que somos una organización muy representativa de lo que podríamos llamar la cultura comunicacional del mundo. Excelente. Y ahí yo quisiera en esta parte adentrarnos en esa diversidad. Yo he tenido experiencia con Signis desde el tiempo de OCLAC y siempre comento lo mismo sobre muchos temas. Conocí algo que en Panamá no existe, que son las radios comunitarias. La conocí en Paraguay, tuve esa experiencia. En muchos países es algo habitual. Entonces, háblanos de cómo Signis a nivel comunicacional se incultura, por decirlo de alguna manera, en toda esta comunicación que quizás a veces nos quedamos en los medios tradicionales, en el tema de la urbe, pero realmente también debe llegar a los que más necesitan o que verdaderamente necesitan
la comunicación, como son los indígenas o como son las personas que realmente necesitan apoyo, ¿no, Carlos? Bien, empezaría diciendo que todos los proyectos que Signis trabaja en general por proyectos, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una plataforma que en primera instancia de lo que podríamos llamar la comunicación, intentamos visibilizar todas las situaciones de los grupos y de las colectividades más vulnerables que hay en Latinoamérica. Y de alguna manera presentamos los hechos que muchas veces los medios hegemónicos de América Latina no muestran. Si uno hace un recorrido más o menos crítico y detenido con respecto a lo que es nuestra plataforma, que renueva su información diariamente, se puede observar claramente que trabajamos en pos de visualizar los derechos, por ejemplo, de los pueblos originarios, la falta de expresión o, digamos, la suspensión de derechos y de libertades civiles en muchos pueblos o en muchas organizaciones, digamos, que no necesariamente están vinculadas con la Iglesia y no necesariamente son grupos católicos o cristianos, pero que son, digamos, de atención prioritaria de parte de la Iglesia, porque son justamente los hermanos pobres, los hermanos vulnerables, los hermanos en donde no tienen reconocido sus derechos civiles o sus derechos, si ustedes quieren, a la educación o a la libertad de expresión o a lo que fuera. Es decir, Signis tiene una sensibilidad importante en mostrar a aquellos que en América Latina fundamentalmente son los más sufrientes. Y esto es lo primero que podríamos decir que cumplimos como función de comunicadores: visibilizar situaciones de injusticia que de alguna manera invaden o están reconocibles en lo que podríamos llamar toda la región, cada uno con sus propias características. Pero también hacemos aportes de esa plataforma que pueden tener que ver con la formación, ¿no? De repente podemos hacer un análisis de películas que están en Netflix, que nosotros entendemos que esas historias, por ejemplo, ayudan a fortalecerse espiritualmente e intelectualmente, porque a veces hay series televisivas y películas que reflejan situaciones desde una narrativa cinematográfica, pero que son muy eficaces a la hora de comprometer de alguna manera en esa visión a lo que podríamos llamar un espectador. De manera que tiene distintos perfiles, pero a la pregunta concreta que tú dices, nosotros armamos proyectos que van a llevar adelante comunicadores, ya sea para formarse en esos temas o ya sea para accionar con la comunicación en esos temas. Por ejemplo, podemos armar proyectos que tengan que ver con los pueblos originarios. Entonces, se trabaja, por ejemplo, en una determinada comunidad y se entrena a los líderes de esa comunidad para que ellos puedan tener herramientas y puedan expresar con un cierto impacto comunicacional para poder de alguna manera visibilizar sus derechos. Es decir, no olvidemos, yo quisiera ser muy claro con respecto a esto. Nosotros somos una organización de la comunicación, pero también tenemos que entender como comunicadores que cuando denunciamos o hacemos visible o promovemos desde la comunicación, dando herramientas para que se genere en algún punto una transformación social, para que esas comunidades sufrientes pasen a estar en una situación mejor, eso se transforma indirectamente, si tú quieres, en un hecho político. Claro. Es decir, es la comunicación para la transformación social, que es la línea de trabajo que tiene Signis en toda la región, tiene que ver con situaciones que cambian el statu quo de lo que intentan transformar. Y siempre que uno cambia un statu quo preestablecido, que generalmente es de injusticia, genera una situación de carácter indirecto e involuntario político, pero se transforma en un hecho político porque tú estás buscando que puedan adquirir derechos o puedan tener herramientas para comunicar sus situaciones particulares a las comunidades, que seguramente va a ir en contra de los intereses que mantienen esa situación de injusticia.
quiero decir que la comunicación de Signis no es una comunicación funcional al sistema o a los medios de comunicación en general, sino que es una comunicación cristiana porque está enraizada en los valores de lo que podríamos llamar, también están enraizados en la iglesia particularmente latinoamericana, que siempre miró, incluso a través de sus documentos de comunicación, a los más vulnerables. Nuestra comunicación es para los más vulnerables, ¿no es cierto? A favor de ellos. Esta sería, en líneas generales, la línea de trabajo que tenemos en comunicación en Latinoamérica. Excelente. Y eso va mucho se dice a veces de la iglesia, que la iglesia no se debería meter en temas políticos, pero aquí precisamente se necesita la iglesia actuando, ¿no? Me parece maravilloso. Con respecto a eso, Fernando, esta actuación yo quiero dejar también definido ciertas cosas. Signis ALC no es un organismo de la iglesia. No forma parte, digamos, de la estructura eclesial de la iglesia, y además es laica. Lo que no implica, es decir, es una organización creada por laicos y para los laicos, pero también nosotros tenemos en nuestras filas sacerdotes, obispos, religiosos, o sea, tenemos lo que podríamos llamar la comunidad de los miembros que forman parte de la iglesia. Pero es una visión, de alguna manera, dirigida y construida por los laicos, en donde además tenemos un espíritu ecuménico porque intentamos dialogar con otras espiritualidades. Somos, de alguna manera, el proceso comunicacional nuestro en este momento está acompañando lo que podríamos llamar la iglesia de Francisco, que es una iglesia en salida. No es una iglesia autorreferencial, ni clerical, la comunicación, digamos, de Signis, sino que es una iglesia, es una organización que trabaja junto, y si ustedes quieren, para la misión que tiene la iglesia. Pero desde una perspectiva, si ustedes quieren, autónoma, porque Signis tiene sus propios proyectos y no depende de una formulación que pueda venir dirigida, digamos, de parte de la iglesia. Sin embargo, nosotros como organización, por el hecho de ser católica, estamos reconocidos canónicamente por la Iglesia y dependemos del dicasterio de laicos y familia. Y también tenemos vínculos con el dicasterio de comunicación. Es decir, nosotros somos una institución, tenemos formato institucional y tenemos un diálogo permanente con la Iglesia, pero los proyectos y los diseños de nuestra política comunicacional depende exclusivamente de nosotros. Excelente, Carlos Ferraro. Vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta quiero seguir ahí y profundizar en este tema porque has tocado algunos puntos muy, muy importantes sobre la misión de Signis y también que tiene que ver un poco con Signis Panamá, que hablaremos más adelante. Vamos a la pausa y regresamos aquí en De Todo Un Poco. En breve regresamos para seguir compartiendo De Todo Un Poco. La tapacara es masa de hojaldre 100% artesanal, 100% panameña, la que sí estira. Prueba nuestra variedad de productos como masa de torrejita de bacalao, chorizos tableños, el delicioso arroz con piña y mucho más. Síguenos en Instagram como @latapacarapty. Abogada Patricia Quintero de Tovar, especialista en legislación educativa, migración, derecho laboral, administrativo y comercial, protección al consumidor, programa para emprendedores y más. Búscame en Instagram como Quintero de Tovar o visita nuestra página web quinterodetovar.com. Atrévete a probar algo diferente y delicioso. Somos Sheri's B Food and Catering. Conoce La Chapeadora, la mejor hamburguesa que puedas probar, y nuestro famoso ceviche El Delicioso. Todas las semanas un menú nuevo para ti. Contamos con servicio a domicilio y pick-up. Síguenos en Instagram como @Sheri's B o escríbenos al 6664-8509. Marvel Shop,
los mejores instrumentos musicales, equipo para estudio de grabación, audio profesional y mucho más. Consulta con nosotros y te asesoramos para elegir todo lo que necesitas. Contamos con servicio a domicilio. Síguenos en Instagram y conoce todo lo que tenemos para ti en @marvelshop. Pronto termina la espera. Salas de ensayo y Academia de Acapo reabrirán sus puertas. Nos estamos adecuando con todas las medidas de seguridad para que ensayes al máximo y aprendas a tocar tu instrumento favorito. Atento a nuestras redes sociales en @dacapogroup o escríbenos al 6086-1021 para consultas y próximas fechas. Dacapo Group, salas de ensayo y academia. En Librería Católica de Panamá encontrarás libros de texto para estudios teológicos y pastorales, devocionarios y novenas, libros para crecimiento y fortalecimiento espiritual, accesorios y artículos religiosos, bisutería religiosa, ornamentos, artículos litúrgicos y mucho más. Atención de lunes a viernes en Panamá y David. Lunes, miércoles y viernes en Santiago y Colón. Sucursal de Justo Arosemena de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. Arzobispado de Panamá de 9 a.m. a 1 p.m. Síguenos en Instagram como @Librería Católica Panamá. Librería Católica de Panamá, comunicando cultura a un pueblo evangelizador. Hacer el súper ya no será un estrés para los del West. Llegó misuperoeste.com. Accede desde la comodidad de tu hogar y recibe el supermercado con todos los cuidados de bioseguridad. misuperoeste.com, porque ahora el súper se hace online. Estamos de vuelta con De Todo Un Poco. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. Gracias, amigos. Y bueno, como siempre, no nos cansamos aquí de todo un poco de agradecer a estos emprendedores que esta situación de pandemia han querido llevar a cabo un proyecto y nosotros los apoyamos aquí en su programa De Todo Un Poco, y ellos también apoyan la misión comunicacional que tenemos nosotros de llevar ese mensaje y de llevar este programa que, como siempre, hablamos de diferentes temas y lo llevamos a profundidad. Hoy estamos profundizando en el tema comunicacional hacia los más vulnerables, hacia los que los más necesitan. Y Carlos, tengo que confesar que esas son una de las cosas que me encantan de Signy cuando son Clack, y ahora de ese apoyo radical a los que los más necesitan como cristianos, pero no necesariamente en esa, ¿cómo decirlo? O sea, no es una cuestión que debe ser totalmente jerárquica, eclesial, sino como ser humano, como cristiano, nosotros apoyar y poder adentrarnos en temas de política, en temas de justicia social, en temas que en cada país es diferente. Yo sé que sí, de Latinoamérica de alguna manera está inmerso en el tema de la Amazonía, pero en Panamá tenemos estas situaciones. Yo tuve una campaña hace muchos años que la denominamos El hambre es un crimen, porque en Panamá no sabíamos o no teníamos claridad de que había problemas de alimentación grave en las comunidades. Entonces, diciendo eso, Carlos, ¿cómo podemos seguir profundizando en el tema de Signy, en el tema de la espiritualidad? Porque a veces los cristianos católicos solamente estamos inmersos en el rezo del rosario, que es bueno, hay que hacerlo, etcétera, pero nos alejamos de los que no creen en lo mismo que nosotros, pero son a los que tenemos que ayudar o acompañarlos. ¿Qué piensa Signy en función a eso? Bueno, has dado en el clavo, porque esa es una inquietud que nosotros tenemos, pero que no es solamente una inquietud. Fíjate tú que nosotros vamos a organizamos cada 4 años un congreso de comunicación latinoamericano que va cambiando, digamos, de sede. Luego tú dirás lo que quiera decir. No voy a anticipar dónde va a ser la sede del próximo. Y justamente uno de los temas centrales, son 3 temas, y uno de los temas centrales de ese congreso va a ser el tema de las espiritualidades. No de la espiritualidad, sino de las espiritualidades. Tenemos un claro ejemplo en Francisco, que es un hombre de diálogo,
y que dialoga con otras espiritualidades del mundo. Es decir, hay muchas formas en que el hombre puede llegar a Dios. Nosotros los cristianos tenemos un camino, creemos que ese es el camino, es un camino que nos reconforta, creemos que es el camino verdadero, y eso está bien. Pero también hay otros hermanos en el mundo, hombres de bien, hombres con profundos valores religiosos, o incluso no religiosos de la manera convencional que nosotros lo entendemos, pero que tienen profundas espiritualidades. Podría referirme, por ejemplo, a las espiritualidades de los pueblos originarios. Correcto. Que son hombres que tienen, digamos, creencia y de las cuales a veces tendríamos que sacar hasta ejemplos, porque no es una espiritualidad escindida de las formas de vida. Es una espiritualidad que la realizan y la concretan en la forma en que se mueven como comunidad, en el respeto al otro, en el respeto, digamos, al anciano, a la sabiduría, y fundamentalmente el amor y el respeto a la tierra como hábitat, como casa común, como dice el querido Papa Francisco en Laudato Si. Es decir, Signis es sensible a caminar y a dialogar hacia esas espiritualidades. Muchos a veces tienen temor de pensar que porque uno dialoga con otras espiritualidades, la de uno se puede debilitar o no tiene sentido, o la otra espiritualidad lo puede confundir. De ninguna manera. Las buenas espiritualidades, y creo que no hay malas espiritualidades, las espiritualidades convocan hacia lo trascendente, convocan hacia la paz, convocan hacia la reflexión, hacia la profundidad. Y con esas espiritualidades nosotros queremos dialogar. Incluso te diré más, como Signis Mundial, tiene un congreso mundial que se va a hacer en Seúl, en la capital de coreana, del Seúl, obviamente Corea del Sur, en el 2022. Parte de este congreso que vamos a hacer en Latinoamérica va a ser intentar dialogar con jóvenes de espiritualidades asiáticas, con productos, digamos, si se quiere, comunicacionales, digamos, concretos. Esto responde al tema de la espiritualidad, sin dejar de señalar que a nosotros las espiritualidades las entendemos como un elemento constitutivo de la comunicación. No puede haber genuina comunicación si no hay espiritualidad. Sería como una suerte de comunicación instrumental, hueca, manipuladora, de la comunicación que nosotros sabemos que no aportan a la transformación del sujeto. Y también en este congreso va a ser espiritualidad, culturalidad, es decir, otras culturas que también incluyen sus propias espiritualidades. ¿Por qué? Porque ese es un mosaico real en América Latina. Nosotros no somos una organización de un país, no somos una organización de Ecuador o de Argentina o de Brasil, somos una organización, Signis América Latina y Caribe, es una organización continental, regional, y en esa región está toda la diversidad de lo que estamos hablando, y queremos que en ese congreso, que sea lo más profesional posible, se reflejen esos tres ejes: comunicación, espiritualidad y culturalidad. Así es, y bueno, para nosotros aquí en Panamá es un honor, porque nosotros estamos en Signis Panamá. En Panamá hubo hace mucho tiempo la Asociación de Comunicadores Católicos, y hemos estado, a raíz de la JMJ, hemos estado trabajando fuertemente en conjunto con Signis y en reactivar algo que siempre ha existido, ¿no? Aquí en Panamá, Signis Panamá. Y tenemos que decirlo con mucha alegría y con mucho orgullo y con mucho honor, que este Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación se llevará a cabo en la ciudad de Panamá el 17 y 18 de marzo de 2021 en la Universidad Santa María la Antigua. Y ahí, Carlos, también quería que ampliaras un poco sobre los temas o las líneas que ya has tocado, que se van a tratar, pero también el tema de investigación, porque estamos también en conjunto con el profesor Blanco de la USMA, y el tema de la investigación en la comunicación. Carlos.
Bueno, primero quiero decirle a tus oyentes que nosotros quedamos, no es gratuito el haber elegido Panamá, no es que pusimos en un bolillero y dijimos a ver a quién le toca. Panamá a nosotros nos tocó mucho porque nosotros ahí fuimos a hacer un curso de capacitación con jóvenes de toda Latinoamérica, en la cual participaron también chicos de Panamá. Lo primero que tengo que decirte es que nos impactó mucho los jóvenes panameños que participaron de ese curso de ustedes por la claridad que tenían de su formación espiritual, sus compromisos que tenían, que llevaron al grupo y que compartieron con el resto de los chicos de América Latina, y que ya de por sí luego se palmó claramente en las jornadas mundiales de la juventud, que a nosotros cuando vimos incluso la organización que la iglesia local hizo y la calidad de la gente de Signis Panamá, digo, bueno, acá vamos a reforzar América Central, que la queremos hacer crecer en asociadas, y Panamá para nosotros sería un punto estratégico donde nos sentimos cómodos en haber elegido ese lugar. Y con respecto a la sede, que es la universidad prestigiosa que ustedes tienen, Santa María la Antigua, hemos conversado con las autoridades académicas y nos dimos cuenta de que era el lugar más adecuado para que nuestro congreso pueda tener brillo. Así que esa es, digamos, la situación, vamos a decir, de ambientación. Con respecto a las fechas, si bien nosotros estamos trabajando entendemos que va a ser prácticamente imposible realizarla en el mes de marzo, porque como nosotros tenemos una primera intención de que sea presencial por toda la riqueza que tiene un congreso presencial a diferencia de algo digital, y esto la gente más o menos con sentido común se da cuenta que es muy diferente, especialmente para los comunicadores, yo diría que no descarto que en marzo se haga alguna actividad como algo así como un precongreso, que seguramente podrá tener formato digital. Pero nosotros sabemos que hoy no hay ninguna autoridad en el mundo que pueda decir qué es lo que va a pasar con la finalización de los riesgos, de los rebrotes, de los contagios, de la nueva normalidad, de la existencia de la vacuna, de la repartición equitativa, quiénes la van a recibir, cuándo, cómo. Verdaderamente se dicen muchas cosas y me parece que el panorama todavía pinta como para estar complicado para una normalización que permita que la gente pueda viajar con el mundo sin sentir el riesgo de que se puede contagiar en cualquier lugar y tener que quedarse incluso en ese país. De manera que yo creo que no tiene sentido común al momento señalar que seguramente se va a hacer en marzo, pero sí queremos que se haga presencialmente y en Panamá. Nosotros hemos sacado una plataforma que está vinculada estrictamente con información que tiene que ver con el Congreso. De manera que la gente que quiera ir enterándose de la evolución de este proceso va a tener como una actualización en tiempo real, por decirlo así, de lo que finalmente se va a hacer con la fecha del Congreso. Y con respecto a lo que tú me preguntabas específicamente, mira, la característica de este Congreso importa una novedad que no ha tenido los congresos anteriores, que tú incluso conocerás, porque si vienes de la época del OutTrack, sabes que desde el año 2001 en adelante se fueron haciendo estos COMLAC. El trabajo va a ser exposiciones de trabajos y de investigaciones que cualquier miembro de Signis, o personas vinculadas a Signis, o universidades que, digamos, acepten la modalidad comunicacional de Signis y que estén de acuerdo con los ejes principales, los ejes temáticos, que son los que yo presenté hace unos minutos atrás, todos esos trabajos van a ser calificados por una suerte de comité académico de muy buen nivel, entre los que está el vicedecano, el vicerrector Blanco. Es decir, van a, de alguna manera, a monitorear, si tú quieres, o tutelar para los que lo necesiten, esos trabajos para que tengan un buen nivel profesional y van a ser expuestos. No son trabajos que van a terminar en cajones, que posiblemente sí se publicarán seguramente los mejores, porque nosotros siempre publicamos, hacemos un libro después de los congresos,
pero que van a tener la posibilidad de exponerlos tipo clase TED. Es decir, en 10 o 15 minutos la gente... Bueno, y estos temas van a tener que ver con todo lo que hemos hablado. Es decir, están como, digamos, abiertos a tratar problemas de género, problemas de falta de libertad de expresión, problemas de, digamos, falta de derechos en los pueblos originarios, fundamentalmente el tema de la mujer, el tema de otras espiritualidades. Es decir, todo va a confluir en trabajos de gran nivel y además va a haber 2 grandes expositores donde en los 2 días que dura el Congreso, aparte de las mesas redondas, etcétera, etcétera, va a haber 2 expositores centrales que le van a dar digamos, de temas importantes. Y en eso no me anticipo a decir quiénes son, porque estamos haciendo tratativas con gente muy, muy importante, que yo te diría que los tuvimos a pie de cierre, digamos, los acuerdos para que ellos vinieran al Congreso, pero todo realmente se complicó muchísimo, digamos, con el tema de la pandemia, y ni siquiera esas personas están en los países, pudieron volver a los países que verdaderamente debieran estar, que son sus países originarios, ¿no? Así que tenemos mucho trabajo, ya se empezó a trabajar con el Congreso, no solamente de la parte nuestra como organización, sino que ya empezaron a llegar propuestas de trabajo que se vehiculizan por esa plataforma, que se puede entrar a Signisalc, a la plataforma de Signisalc, que lo lleva a la plataforma que tiene que ver específicamente con lo del Congreso, ¿no? Así que ese más o menos es el panorama y la metodología que vamos a emplear para armar el Congreso. Oye, Carlos, muchas gracias y aprovecho para extenderte la invitación públicamente aquí en el programa a que hagamos otros programas en temas específicos y seguir invitando a los jóvenes aquí en Panamá y también de todas partes del mundo para que asistan del COMLAC en la fecha que se haga. Carlos Samaniego. Así es, gracias Carlos por acompañarnos, gracias Fernando y a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos una vez más en De Todo Un Poco. Nos vemos en una próxima entrega, como ya saben, de lunes a viernes a las 3:30 por Radio Hogar. Bendiciones. Saludos. Gracias por compartir De Todo Un Poco. Nos vemos de lunes a viernes a las 3:30 p.m. por Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Recuerda seguirnos en Instagram y YouTube como De Todo Un Poco Live. ¡Hasta la próxima!